Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda instancia de las Jornadas de Filosofía Antigua y Género. Queremos agradecerles a todos y a todas, tanto expositores como asistentes, por hacer posible este evento y deseamos que sea una instancia enriquecedora que nos permita seguir intercambiando colaborativamente nuestro trabajo a lo largo del continente. Las jornadas durarán 2 días. Hoy contaremos con la conferencia inaugural y 3 mesas de ponencias, con una duración de 1 hora cada mesa. Y después de cada mesa habrá un break de 15 minutos hasta la siguiente, aunque durante el break la sesión de Zoom va a quedar abierta, de modo que si desean permanecer conectados pueden hacerlo. Por último, comentarles que las jornadas se enmarcan dentro del proyecto Las mujeres y lo femenino en la historia antigua, contribuciones a un nuevo enfoque filosófico e historiográfico, proyecto radicado en la Universidad Panamericana. Como parte del proyecto hemos realizado una serie de entrevistas en formato de podcast, por lo que podrán acceder tanto a los podcasts como a las conferencias de estas jornadas, que van a quedar grabadas y disponibles en el canal de la universidad. Y sin más, le cedo la palabra a María Elena García Peláez Cruz, que va a presentar a nuestra conferencista inaugural. Efectivamente, bienvenidas, bienvenidos a estas jornadas. Estamos muy entusiasmadas y tanto Valeria como el doctor Luis Javier López Fargeat, que estamos organizando este evento. Y estamos muy emocionados también de presentar a Teresa Rodríguez, que es la investigadora encargada de dar la conferencia inaugural. Les leeré una muy breve semblanza de Teresa. Teresa Rodríguez es investigadora titulara del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema central de su investigación es la relación de la filosofía con su historia. A partir de este marco general, sus líneas de investigación se centran en el periodo renacentista, la historia del platonismo y de las mujeres filósofas del pasado y en la metodología de la investigación en historia de la filosofía. Ha sido responsable de 3 proyectos colectivos de investigación, siendo el último Mujeres filósofas en historias generales de la filosofía. Asimismo, ha participado activamente en la Society for Women in Philosophy, o SWIP Analytic México, y es cofundadora de la Red Latinoamericana de Estudios de Filósofas de la Historia. Ha participado como ponente en foros organizados por universidades y sociedades académicas de Estados Unidos, Argentina, Colombia, Inglaterra, República Checa e Italia. Fue parte del comité editorial de Dianoia, revista de filosofía, y su directora desde septiembre de 2017 hasta mayo de 2020. Entonces, como ven, tenemos a una conferencista de lujo y el tema que va a presentar nos parece que enmarca de manera muy pertinente el resto de las jornadas y por ello pues estamos muy entusiasmados de que comience las jornadas de esta manera. Entonces, Teresa, pues te cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, María Elena. Gracias, Valeria. Gracias, Luis Javier, por invitarme. Bueno, estoy un poco nerviosa porque mi trabajo no es exactamente sobre filosofía antigua y género, sino es un trabajo sobre historiografía de las mujeres filósofas. Entonces es un tema un poco más amplio, pero que se inspira en los clásicos, ¿no? En el rescate justamente de las filósofas antiguas. Y mi propuesta es un poco volver a los clásicos, ¿no? Como hacían los y las renacentistas para intentar atacar problemas contemporáneos en la historiografía filosófica. Em, entonces, mi trabajo no se va a restringir a la filosofía antigua y pido una disculpa por ello, sino que está inspirado en ella. Y comienzo entonces a leer. Voy a compartir una presentación. Em, Tal vez permita seguir el texto con más facilidad. Am, am, aquí, aquí está.
Si hay algún problema me pueden avisar o si no se escucha bien, etcétera. Bueno, muchas gracias. Entonces, comienzo. Como sabemos, un grupo especialmente marginalizado en las historias generales de la filosofía son las mujeres que practicaron filosofía en el pasado. En este respecto, los últimos 30 años han sido marcados por un importante desarrollo en los estudios sobre ellas. Por ejemplo, Sarah Houghton sintetiza los avances realizados atribuyendo importantes contribuciones al enfoque histórico, sostenido en una historiografía contextual que permite poner de relieve que estas mujeres han enfrentado restricciones sociales en sus prácticas filosóficas y que han sido consideradas figuras menores a la sombra de las grandes figuras canónicas, en el mejor de los casos, por la historiografía tradicional que las condena al olvido, las considera solo como learned ladies y les niega credibilidad intelectual. A esto se suma que no contamos con lo que Houghton llama patrimonio interpretativo respecto a sus textos o que éste está en construcción. Dentro de este marco general, me centraré en esta ocasión en el análisis de lo que llamo modelos clásicos para la construcción de la historia de las mujeres filósofas. Este es parte de un proyecto más grande de investigación que estoy realizando, en el cual quiero proponer varios modelos para abordar la escritura de la historia de las mujeres filósofas, y entonces este no sería el único posible, sino uno de ellos. Estos modelos, que llamo clásicos, se aplicaron en mayor o menor medida durante los siglos XVII y XVIII y están basados en el modelo biográfico propuesto por Diógenes Laercio, cuya obra retorna durante el Renacimiento como fuente para el conocimiento de las tesis filosóficas antiguas, pero también como un ejemplo de la forma en que se deben presentar las biografías filosóficas. Entonces, mi objetivo será mostrar que el modelo biográfico permite nombrar a las filósofas de la antigüedad y que a partir de esto abre la posibilidad para nombrar a filósofas medievales, modernas y contemporáneas. Este será el plan de mi charla. Primero voy a plantear el problema historiográfico en general. Después voy a utilizar lo que llamo una estrategia cangrejo, que es ir a partir del siglo XIX hacia el siglo XVII, tal vez un movimiento un poco polémico a como estamos acostumbradas a historiar, para después llegar a Gilles Ménage como un representante de este modelo larsiano en sus biografías de mujeres, en su conocidísima historia de las mujeres filósofas. Y por último, para cerrar, voy a hacer otro movimiento cangrejo, pero esta vez en lateral, observando qué ha pasado con el modelo biográfico en otras disciplinas y qué podría decirnos para el rescate o la recuperación de las filósofas, ya no solo de la antigüedad, la modernidad o de otros países, sino también en México. Entonces, bueno, voy a comenzar con el problema. Al abrir cualquier historia de la filosofía, tanto las generales, que abarcan desde los inicios de la disciplina hasta nuestros días, como aquellas que se centran en la filosofía de un país o región específicos o de una época o tradición, nos damos cuenta de que prácticamente no existen referencias a las mujeres filósofas. Si examinamos obras generales como la de Copleston, notaremos que apenas se mencionan unas cuantas mujeres en los nueve tomos que abarcan desde los inicios de la filosofía hasta Sartre. Este es un problema que se repite tanto a nivel general como en las historias de la filosofía en México, como ha mostrado Fanny del Río, o en Latinoamérica. Ante ello surge la pregunta, ¿por qué las mujeres están ausentes en la historia de la filosofía? Y existen varias posibles respuestas. Una es que no hay mujeres en la historia de la filosofía porque simplemente no existieron o solo fueron fenómenos extraordinarios y aislados que tuvieron un mínimo impacto. Sin embargo, esta información es incorrecta. Si examinamos las historias de la filosofía de los siglos XIX y XX, es cierto que hay una falta de menciones a las mujeres. Esta falta contrasta con lo que sucedía en los siglos XVII y XVIII, donde no solo hay menciones a ellas, sino también obras que se dedican específicamente a catalogarlas. Por ejemplo, la mencionada Historia de las mujeres filósofas de Ménage.
Además, en varios países como Alemania y España, también se pueden encontrar múltiples catálogos con esta misma tendencia, como veremos en un momento. Otra posible respuesta es que las mujeres no se interesan por la filosofía y prefieren dedicarse a otras áreas como la educación o la literatura. Frente a esta respuesta, hay que tener en cuenta que las prácticas filosóficas de las mujeres que se han interesado en la filosofía han estado históricamente restringidas debido a barreras sociales, como la falta de acceso a la educación universitaria. Varios ejemplos muestran lo anterior, por ejemplo, el caso de Anne Conway, el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, quienes no pudieron tener una educación formal. En la actualidad, la filosofía se percibe como una empresa altamente racional en la que predominan los varones. Varios testimonios en los últimos años, por ejemplo, el de Regan Penaluna, dan cuenta del ambiente hostil al que las mujeres se enfrentan cuando deciden estudiar filosofía. Y esto es algo que hemos visto un poco en Sweep Analytica. Por lo tanto, parece ser una cuestión de exclusión social lo que explica el número dispar de varones y mujeres en la disciplina. Esto es un problema muy complejo que solo dejo aquí abierto a discusión, si les parece. Y una tercera respuesta sería que no está en la naturaleza de las mujeres poseer las capacidades de abstracción necesarias para tener una práctica filosófica, ni tienen un razonamiento igual al de los varones. Aunque esta última respuesta parece descabellada, todavía en el siglo XIX fue la posición de varios filósofos latinoamericanos quienes no dudaron en poner por escrito esta posición absurda. Y aquí también podemos ir a los libros de Fanny para que vean ustedes esas citas escandalosas que no voy a mostrar aquí. Si estas respuestas no son válidas desde un punto de vista histórico, es necesario preguntarse nuevamente por qué no hay mujeres en las historias de la filosofía. Varias razones vienen a la mente, entre ellas la presencia de una fuerte misoginia por parte de los filósofos y de los historiadores de la filosofía que se traduce en un borrado intencional y en mecanismos de exclusión por parte de la historiografía filosófica. Pero habría que preguntarnos qué es la historiografía filosófica. A grandes rasgos, los estudiosos consideran que la historiografía filosófica aborda tanto la historia de la filosofía, como por ejemplo la obra de Santianello, Paya et al., como el análisis de los modelos, categorías y supuestos epistemológicos con los que se escribe dicha historia. En este sentido, uno de los principios que articulan este texto es un énfasis en el análisis de los presupuestos historiográficos de exclusión e inclusión, y así suponemos que son los historiadores de la filosofía quienes escriben la historia de esta disciplina y por tanto deciden quién entra en ella y quién no. Esto es crucial para el tema de las filósofas, ya que hasta ahora los historiadores han generado su exclusión basándose en ciertos principios historiográficos que podríamos llamar tradicionales, que replican básicamente los creados en el siglo XVIII para juzgar la pertinencia de la inclusión de filósofas y filósofos. En adelante denominaré historiografía tradicional aquella que se basa en categorías y principios metodológicos utilizados para abarcar toda la historia de la disciplina. Y de acuerdo con la tesis de Katana, quien sigo aquí, estas historias generales de la filosofía, entendidas como un género literario filosófico iniciado por Stanley en el siglo XVII y que continúa hasta el día de hoy, se desarrollaron a partir de una metodología creada en el siglo XVIII, en el contexto luterano alemán, que prioriza la filosofía contemporánea e intenta aplicar sus modelos anacrónicamente a las filosofías anteriores. El trabajo de Brucker, en este sentido, sería fundamental, ya que su extensa historia crítica filosofía estableció categorías como sistema, eclecticismo, sincretismo, que se impusieron en la evaluación de filosofías de todas las épocas. Si un pensador no se ajustaba al modelo que proponía la noción de sistema filosófico como central, independiente de autoridades filosóficas o teológicas, y sus ramas no eran coherentes con los principios encontrados a través de la razón individual de cada persona, se le consideraba sospechoso o apenas una filósofa o filósofo infectada de sincretismo. Estas categorías establecidas por Brucker continúan impactando, aunque es cierto en menor grado, en el estudio o la marginalización de filósofas y filósofos que no se ajustan a estas. En este contexto, si atendemos al estudio de las mujeres en la historia de la filosofía, sin considerar
los presupuestos historiográficos de su exclusión, terminaremos repitiendo categorías y supuestos. Regresamos pues a la historiografía en relación con las mujeres filósofas. Perdón que Sí, te perdón, dime. interrumpa, no sé si tienes, se Sí, quedó la presentación, no sé sí, si... voy a pasar ahora a la siguiente justamente. Perfecto, perdón, gracias. Está muy bien. Bueno, entonces, aquí tenemos el problema y llegamos a qué sucede con las mujeres filósofas. El estudio de la historiografía filosófica resulta particularmente importante cuando se intenta escribir la historia de periodos determinados o de gentes que no concuerdan con la imagen del filósofo canónico, como afirma Houghton. En esos casos, la historiografía filosófica revela que lo que parece ser un hecho dado y teóricamente neutral es en realidad una construcción histórica influenciada por intereses particulares que excluye o incluye, crea un canon y prescribe una metodología. Un grupo especialmente marginalizado, como decíamos, por la historiografía tradicional son las mujeres que practicaron la filosofía en el pasado. Es posible relacionar esta marginalización con lo que Houghton llama el gatekeeper problem, ¿no? Aquí el gatekeeping se define más o menos de manera amplia en la literatura especializada como el proceso de controlar el flujo de información a través de una puerta o filtro, y este proceso está estrechamente relacionado con el ejercicio de diversas formas de poder. El gatekeeper borra a las mujeres al no mencionarlas, según Houghton, ya que para introducirnos en la historia de la filosofía debemos pasar por la mediación de la historiografía filosófica que emplean quienes se encargan de escribir dicha historia, es decir, los historiadores que fungen como los guardianes de ella. Este problema recuerda aquella descripción que hace Nietzsche de Diógenes Laercio como el guardián de la puerta hacia la filosofía antigua. Y aquí voy a citar a Nietzsche, que es citado a su vez por Burns. Dice Nietzsche, ¿qué significa Diógenes para nosotros? Nadie perdería una palabra en las características de este escritor de mentalidad estrecha si no fuera, por casualidad, el guardián de joyas cuyo valor él no reconoce. De hecho, es el portero nocturno de la historia de la filosofía griega. Nadie puede entrar a menos que Diógenes le haya dado la llave. Análogamente, podríamos decir que la historia de las filósofas fue barrada porque la historiografía tradicional, que sería el guardián de entrada a esta historia, olvidó mencionarlas, entre comillas, perdió la llave de entrada o nunca quiso crear una. Así, según Houghton, este olvido constituye una tendencia observable tanto en las historias de la filosofía de la vieja escuela como en la historiografía en general. Para resolver este problema, es decir, para encontrar la llave que los guardianes de la historia de la filosofía han perdido o no han creado, se necesita una historiografía con nuevos modelos y presupuestos metodológicos. En este respecto, los últimos 30 años, como mencionaba al principio, han sido marcados por un importante desarrollo en los estudios sobre filósofas, sobre todo en la modernidad, aunque cada vez hay más trabajos sobre las filósofas antiguas, como muestra justamente estas jornadas. Houghton sintetiza los avances realizados en filosofía moderna, atribuyendo importantes contribuciones al enfoque histórico sostenido en una historiografía contextual que permite poner de relieve que las mujeres del pasado han enfrentado restricciones sociales en su práctica filosófica y que han sido consideradas figuras menores, a la sombra de las grandes figuras canónicas, en el mejor de los casos, por la historiografía tradicional que las condena al olvido, las considera solo como learned ladies y no filósofas, y les niega credibilidad intelectual. A esto se suma que no contamos con lo que Houghton llama patrimonio interpretativo respecto a sus textos o que este está en construcción. El patrimonio interpretativo sería el conjunto de obras que han sido producidas por intérpretes anteriores de un texto particular. Este conjunto de obras puede incluir comentarios, ensayos académicos, ediciones críticas, reseñas e incluso interpretaciones populares. El patrimonio interpretativo nos ayuda a comprender los textos
Y los textos sin patrimonio interpretativo, como el de las mujeres, o con poco patrimonio interpretativo, son muy difíciles de entender y a menudo se excluyen de la historia de la filosofía. Es necesario, entonces, crear nuevos modelos para dicha historia que cuestionen la historiografía tradicional y sus categorías y nos provean de una noción de filosofía más amplia y compleja, que no dependa de las grandes figuras canónicas y que pueda hacerse cargo de aquellas pensadoras que no presentan sus trabajos en la manera estándar, ni pueden clasificarse dentro de las categorías tradicionales, quienes responden a problemas distintos a los nuestros y no pertenecen a la corriente hegemónica. Esta no es una idea mía, es una idea de Sarah Houghton en varias de sus publicaciones. Respecto a esto, el avance de los modelos debe basarse, según ella, en el reconocimiento de que existen más géneros filosóficos que los tradicionales, por ejemplo, las cartas, los textos periodísticos o los epistolarios, que hay que estudiar y entender el vocabulario usado por estas filósofas, comprender el papel de la religión y la educación en sus filosofías, entender que tenían distintas prioridades que las nuestras e identificar qué temas consideraban importantes y qué pretendían lograr con sus prácticas filosóficas. Ante esto, este texto va a proponer que además de los géneros mencionados, el género biográfico o biográfico filosófico es también una importante fuente para la recuperación de las filósofas, no solo clásicas, sino también más cercanas a nosotras. A este género biográfico filosófico lo llamaré el modelo clásico, aunque el nombre, bueno, no me gusta mucho, tal vez puedan sugerirme uno mejor. El modelo clásico para abordar la historia de las mujeres filósofas. Supondré que el modelo se fundamenta en el trabajo de Diógenes Laercio y su replicación por parte de escritoras y escritores renacentistas como Gilles Menage. Este modelo, lejos de ser menor o de verse menospreciado a partir de su origen, si recordamos la cita de Nietzsche arriba, provoca proyectos de recuperación como el de Mary Ellen White. Propongo que hay que volver a los clásicos metodológicamente para seguir recuperando a las mujeres filósofas en otras latitudes y ejemplifico con el caso mexicano. En ese sentido, el movimiento que propongo, como les decía, es una estrategia cronológica inversa a las habituales, hacer un recorrido cangrejo a partir de un estudio de Sabrina Eversmeyer para el caso de las filósofas alemanas, regresaré a Gilles Menage y Diógenes Laercio. Una vez realizada esta estrategia, regresaré a lo fructífero del modelo en el siglo XX y voy a concluir con este ejemplo para caso mexicano, moviéndonos lateralmente entre disciplinas. Muy bien, entonces vamos a la segunda parte. Que serían qué sucede en los siglos XIX y entre los siglos XIX y XVII. Obviamente lo que pongo aquí es una visión parcial, es mucho más complejo. Y como les decía, voy a centrarme en el trabajo de Eversmeyer. Ella muestra que las menciones a las mujeres en la historia de la filosofía alemana fueron desapareciendo durante los siglos XVIII y XIX, por ejemplo, en la obra de Brugger. Se establece que al ir hacia atrás en esta estrategia cangrejo, antes de estos siglos y del surgimiento de las historias generales de la filosofía, diversos catálogos y léxicos compilaban menciones a diversas filósofas de la antigüedad e incluían a veces algunas pensadoras de épocas más cercanas. Conforme avanzaba la constitución de las culturas nacionales post-renacentistas, estos catálogos tuvieron enfoques más locales, compilando nombres y noticias sobre mujeres alemanas, pero pasó lo mismo, por ejemplo, en España, según Bolufer. Regresando a Eversmeyer, es posible probar que las mujeres filósofas eran un tema de discusión en Alemania antes de 1800. Esta discusión contrasta con el silencio sobre las mujeres en las subsecuentes historias generales de la filosofía. A partir de esto, el artículo concluye que hay una relación entre esta exclusión y el movimiento de emancipación de las mujeres a fines del siglo XIX, que buscaba defender su derecho a la educación universitaria. Pueden ver ustedes la cita de Eversmeyer, que no voy a leer en este momento.
En este contexto, Ebersmeyer presenta un repaso de los léxicos y catálogos de las mujeres famosas y eruditas publicadas en Alemania durante los siglos XVII y XVIII. Algunos de ellos eran parte del debate referido como la Querelle des Femmes, relativa a los méritos y deméritos del siglo femenino. En este sentido, menciona los siguientes trabajos que pueden ustedes ver en la pantalla y que tampoco voy a leer. Pero como pueden ver, hay una abundante producción de estos léxicos en Alemania, según Ebersmeyer. Más. Este panorama muestra que el género proponía una aproximación a la historia de las mujeres filósofas con un modelo particular, que sería el modelo justamente que llamo clásico o biográfico. Y veamos qué sucede un poquito más atrás en nuestra estrategia Cangrejo. Y llegamos a Menage, ¿no? Para explorar el modelo clásico biográfico en profundidad, sería esencial dirigirse al primer texto titulado Historia de las mujeres filósofas, publicado en Lyon en 1690 por Gilles Menage, quien era un gramático y latinista muy destacado en su época. En esta obra, Menage presenta 65 filósofas desde la antigüedad hasta la Edad Media y se la dedica a Anne Lefebvre Dacier. Se ha sugerido, bueno, aquí traje una ilustración de Anne Dacier, hablando del patrimonio interpretativo en diversos contextos, incluso los populares. Se ha sugerido que Molière lo caricaturizó, inmortalizó como el pedante Badius en Las mujeres sabias. Entonces, Gilles Menage, breve noticia biográfica, nació en Angers el 15 de agosto de 1613 y muere en París el 23 de julio de 1692. Desde su infancia demostró una genuina pasión por la lectura y destacó por su extraordinaria memoria. Tras estudiar humanidades, filosofía y derecho bajo la tutela de su padre en Angers, continuó su formación en París y fue un erudito reconocido que intervino en varios campos de conocimiento como la filología clásica, la lexicología, la biografía y la poesía, lo cual, según Maber, impide situarlo en una disciplina específica y tiende a su marginalización en los estudios contemporáneos. Menage participó activamente en círculos literarios prominentes, en los famosos salones, como el del Palacio de Rambouillet y el Salón Literario de Madeleine de Scudéry. También estableció su propio salón en Notre Dame, conocido como las Mercuriales, porque se reunían los miércoles. Y como antecedentes, según Rius, durante el siglo XVII habían surgido numerosas obras elogiando a las mujeres y reflejando un cambio de actitud en parte de la cultura masculina, evidenciado también en los siglos anteriores en el contexto de la Querelle des Femmes. Este movimiento incluyó obras como las siguientes que tienen ustedes en la pantalla. Entonces, encuentro en la literatura sobre Menage dos hipótesis sobre el significado de su libro. La primera es de Rius, ¿no?, quien introduce la traducción al español. Y ella piensa que la obra de Menage, escrita en latín, se erige como un intento de refutar la idea extendida de que nunca hubo o apenas hubo filósofos. Para ello recurre a sus habilidades de lectura, ¿no?, en griego y latín, para investigar y documentar a las mujeres filósofas en la historia. Este enfoque se inspiraría en el modelo de Laercio, en sus vidas, y a partir de él, Menage clasificaría a las filósofas en 11 categorías, añadiendo nuevas figuras incluso después de la primera edición del libro en 1690, figuras más bien medievales como Eloísa y Novela, abarcando así más allá de la antigüedad.
Menage agrupa a las filósofas entonces en estas 11 categorías, incluida una llamada escuela incierta, ¿no? Con la que comienza su libro. A continuación expone las filósofas que pertenecen a las escuelas platónica, académica, dialéctica, cirenaica, megárica, cínica, peripatética, epicúrea y estoica, e introduce en último lugar a las filósofas pitagóricas. Según Menage, el número de mujeres que han escrito es tan grande que con solo sus nombres se podría llenar un extenso volumen. Pero la mayoría de ellas se han dedicado a estudios agradables como la retórica, la poesía, la historia, la mitología y la correspondencia elegante. Sin embargo, también ha habido, dice Menage, algunas que se han aplicado a una disciplina más seria, la filosofía. Yo, por mi parte, he encontrado 65 filósofas en los libros de los antiguos. Entonces, esta es la primera hipótesis en la cual se buscaría mostrar que existieron mujeres filósofas y, por tanto, que las mujeres tenemos la capacidad de filosofar. La segunda hipótesis es la de Mayber, quien afirma que la obra tardía de Gilles Menage, porque recordemos que él muere en 1692, es una recopilación de toda la información que pudo reunir sobre filósofas desde la antigüedad más temprana hasta el siglo XIV. Según Mayber, tuvo poco impacto cuando se publicó por primera vez, pero actualmente, como sabemos, es objeto de un renovado interés en el contexto de los estudios sobre las mujeres con diversas traducciones. Sin embargo, según él, la verdadera importancia de la obra es mucho mayor de lo que se ha reconocido hasta ahora. Su posición parte de considerar la historia de la historia de la publicación de esta historia, las mujeres filósofas, no como un texto separado, que no fue el caso durante la vida de Menage, sino como parte de su edición monumental de las vidas de Diógenes Laercio, de 1692, que permanecería vigente durante 150 años. Según su hipótesis, la obra se convirtió en un complemento y corrección a Diógenes Laercio y fue incluida en ediciones y traducciones posteriores del texto griego como esta de 1758, donde podemos ver que existe ya una representación de las mujeres en la práctica filosófica, ¿no? En este frontispicio. De esta manera, según Mayber, Menage pretendió establecer de forma incontrovertible la realidad de la capacidad de las mujeres para los más altos logros intelectuales y fueron integradas al aparecer junto con su edición de Diógenes Laercio a la historia de la filosofía, a la corriente principal de la historia de la filosofía. Entonces, como vemos, esta es una afirmación más fuerte. Unas breves notas para terminar la posición de Mayber. Durante aproximadamente 50 años, Menage dedicó su trabajo a Diógenes Laercio. Sin embargo, su interés por las filósofas parece haberse gestado desde antes, desde que era muy jovencito. Recopiló algunos nombres de filósofas mencionadas en Laercio y además, al parecer, a partir de esto, quiso profundizar siendo, según Mayber, el primero que reacciona de esta manera al texto de Diógenes Laercio, es decir, buscando más mujeres a partir de las menciones que encontró ahí. A lo largo de su extensa investigación, Menage pacientemente recopiló todas las referencias que pudo encontrar a mujeres relacionadas de alguna manera con la filosofía, consultando más de 130 fuentes, según Mayber. Así, la historia de las mujeres filósofas no sería concebida como una obra, digamos, individual, autónoma, sino como un complemento y corrección a la recopilación más amplia de información sobre filosofía conocida hasta entonces, es decir, como un complemento y corrección a Diógenes Laercio.
Esta tesis es más fuerte que la anterior, puesto que no solo significaría reivindicar la capacidad de las mujeres para la filosofía, como en Ríos, sino integrarlas en la corriente hegemónica, en el mainstream de la historia de la filosofía en ese punto, a través de Diógenes Laercio. En cualquier caso, ninguno de estos objetivos sobreviviría a la historiografía tradicional alemana de los siglos XVIII y XIX. Este panorama somero muestra que este género proponía una aproximación a la historia de las mujeres filósofas con un modelo particular, y ese modelo, que llamo clásico, sería el de Diógenes Laercio. Como sabemos, Diógenes Laercio generalmente presenta en cada vida el origen del filósofo, su educación, su pertenencia a alguna secta, la fundación de su escuela. Se habla de su carácter y temperamento y de los hechos de su vida que culminan con el relato de su muerte. Después se presentan algunos datos cronológicos, la lista de sus obras, un resumen de sus doctrinas, es decir, la doxografía, y pueden aparecer transcripciones de algunos documentos y un listado de homónimos del autor. La lectura de Diógenes Laercio, según Brisson, ha sido hasta cierto punto ingenua, debido a que no se detallan las condiciones para las cuales diseñó la estructura del libro, ¿no? Que sería una especie de libro introductorio, de un esquema isagógico para el estudio posterior de los filósofos. De forma similar, se ha querido ver en un modelo historiográfico, perdón, se ha querido ver un modelo historiográfico también ingenuo, muchas veces desordenado, asistemático, con logros de distintos niveles. Estas lecturas, según Brisson, han tenido por resultado que no se explicita la transmisión del modelo lerciano y que se le dé por superado poco después del nacimiento de las historias generales de la filosofía. Este trabajo intenta mostrar la importancia de la transmisión de Diógenes y cómo determina la escritura de otras biografías, como las escritas por Gilles Menage, y a su vez determinaría otros trabajos inspirados en él, como la historia de las mujeres filósofas de Marie-Hélène Waite. Lo anterior se evidencia cuando constatamos la importancia de los recuentos biográficos en la recuperación de las mujeres filósofas desde la antigüedad hasta nuestros días. La biografía se presenta así desde nuestros primeros contactos filosóficos como la puerta de entrada a la recuperación del pensamiento de estas mujeres. Y con esto voy a pasar a la última sección, vamos a regresar al siglo XX. Entonces, según Maver, pasaron casi 300 años antes de que se hiciera un intento sostenido de llevar el trabajo de Menage más allá con la moderna historia de las mujeres filósofas de Waite. Marie-Hélène Waite editó en 1987 su historia, comenzó a editarla, sabemos que son 4 volúmenes, que es un trabajo colectivo, y ella describe en la introducción, se encuentra con la obra de Menage, la primera referencia a él aparece hacia 1980 como una de las principales fuentes de inspiración para la creación de la obra de la que es editora. Por su parte, en 1989, Linda López McAllister, en su introducción a un número especial de Hipatia sobre la historia de las mujeres filósofas, propone como una de las causas del restablecimiento del interés en la historia de las filósofas justamente el redescubrimiento, cito, de intentos anteriores de analizar a las mujeres en la historia de la filosofía, como la historia de las mujeres filósofas de Gilles Menage, que han proporcionado pistas y un punto de partida para futuras investigaciones. Por su parte, perdón, aquí olvidé pasar las diapositivas. Rebasó sostiene que Menage destaca a cada pensadora al proporcionarle un contexto y una representación individual. Aunque esta historia se centra más en una aproximación biográfica a las filósofas que en una exploración de su filosofía, es importante destacar que el libro proporciona una sólida base documental para comenzar a analizar sus enfoques filosóficos, tanto como maestras de filósofos, madres de filósofas, religiosas o filósofas independientes.
a pesar de que las fuentes en las que se basa su investigación son principalmente masculinas, Rabasó subraya que también hay referencias a la obra de Christine de Pizan. Vamos otra vez una representación, ¿no? de ella, una representación popular. Y hay una cierta crítica a la hegemonía masculina en el ámbito del conocimiento. Entonces, la pregunta que me gustaría intentar responder para finalizar sería esta. ¿Es posible aplicar el modelo biográfico para la recuperación de las filósofas de todas las épocas? Y aquí utilizaríamos una estrategia de cangrejo, que creo que es más precisa porque me parece que los cangrejos más bien van de lado en vez de ir para atrás. Viendo qué ha sucedido en otras disciplinas, en otras producciones biográficas no filosóficas. Y aquí voy a tomar como ejemplo este diccionario biográfico de mujeres del Colmex que acaba de aparecer el mes pasado. Y sus editores, Cano y Espino Armendáriz, sostendrían que los modelos biográficos puedan ser una primera aproximación a la historia de las mujeres, ¿no? Aquí están hablando de la historia de las mujeres en general. Bueno, historia de las mujeres que tienen algún tipo de disciplina intelectual, puesto que se refieren justamente a aquellas mujeres que han participado en la vida académica del Colmex. Cabe subrayar que, como los autores, esta consideración del modelo clásico biográfico, para mí, los cito a ellos, es una aproximación entre muchas más que se pueden y podrán hacer. Su modelo no pretende aislarlas de su entorno social y cultural, ni de las jerarquías sociales en las que se desenvolvieron, incluidas las relaciones que establecieron con colegas estudiantes y personal administrativo, tantas mujeres como hombres. Estos modelos contemporáneos, como el de Cano y Espino Armendáriz, buscan desligarse de los catálogos decimonónicos de mujeres ilustres que también existieron en México, como por ejemplo el de Laureana Wright, mujeres notables mexicanas, que apareció en 1910 y que tenían un espíritu moralizante y encomiástico. Pertenecen estos catálogos, por otra parte, a una tradición biográfica que es poco explorada en el ámbito de la historia de las mujeres filósofas y que puede ayudar a recuperar nombres y hechos básicos de sus actividades intelectuales en una aproximación contextual, por ejemplo, sobre la misma Laureana Wright. Buscarían los editores de este diccionario biográfico un equilibrio entre historia y memoria identitaria. Así, vuelvo a citar, el deseo de visibilizar la contribución de las mujeres en la historia no es solamente demanda de memoria, sino que a la vez es una justificación analítica y una causa política. Por un lado, se parte de la premisa de que la ausencia de las mujeres no nos permite tener una comprensión cabal de un determinado periodo, tema o, como en el caso del diccionario, una institución académica. Por otro, visibilizar es un acto de justicia y una manera de enraizar las luchas contemporáneas en una tradición de resistencia. Un argumento es propio de la investigación histórica, el segundo de la memoria colectiva del movimiento feminista. Visibilizar es en sí una empresa a la vez de memoria y de historia. Hasta aquí los compiladores del diccionario. Esta aproximación biográfica pondría de manifiesto que el olvido de las mujeres como sujetos históricos en el pasado deriva en un borramiento de las mujeres en el presente. Esto es fundamental para comprender que con la historia de las mujeres no se está visibilizando a quienes siempre fueron invisibles, sino que, como ocurre en el caso del diccionario, se está desborrando también a quienes fueron borradas en un proceso histórico que en ocasiones sería estructural. Pongo un caso, ahora sí filosófico, el caso de Paula Gómez Alonso, ejemplifica este borrado. Fue una destacada filósofa y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,
pero parece desaparecer de la memoria colectiva hasta que regresa por un esfuerzo de Eric Rodríguez al publicar una biografía. El modelo biográfico, en este caso, en su instanciación como diccionario, sirve además como un contrafuego historiográfico, diría dos, pues inserta a sujetos previamente desdeñados. Al mismo tiempo, es una buena estrategia para abrir nuevos campos historiográficos. Entonces, regresemos a la pregunta. ¿Sería posible aplicar el modelo biográfico para la recuperación de las mujeres de todas las épocas? Y yo sostendría que sí, como muestra el reciente proyecto dibujado en las últimas líneas. Podemos respaldar la idea principal mencionando el análisis de Natalie Davis en un artículo del 76 donde señalaba que los orígenes de la historia de las mujeres se remontaban al antiguo género literario de las vidas ejemplares y las biografías de mujeres notables, cuya memoria se rescataba para demostrar que cuando tenían la oportunidad y los recursos, las mujeres eran capaces de lograr hazañas tan significativas como las de los hombres. Este tipo de obras, al destacar a mujeres prominentes, funcionaba como un argumento político poderoso para exigir el reconocimiento de las habilidades de las mujeres y la defensa de sus derechos. La afiliación de este tipo de texto fue bosquejada en esta ponencia. Finalmente, si revertimos nuestra estrategia cangrejo, podemos afirmar que se ha mostrado entonces que al recuperar el modelo de Diógenes Laercio, llamado clásico biográfico, e intentar aplicarlo y corregirlo para el caso de las mujeres filósofas, Menage da un giro a los catálogos anteriores, enfocando o poniendo el foco en la filosofía. Se ha rastreado de forma breve cómo este modelo que recuperaba a las filósofas antiguas va adquiriendo características nacionales durante los siglos XVII y XVIII y cómo al surgir las historias generales de la filosofía se opera un borrado de los mismos y por tanto de los nombres y las obras de las mujeres que se mencionaban en ellos. Sería hasta el siglo XX cuando se vuelve a emprender la historia de las mujeres filósofas a partir de la imitación de Menage en una vuelta hacia los antiguos, que recuerda las estrategias del movimiento humanista y por consiguiente al renacimiento de estos modelos. Finalmente, en un movimiento lateral, observamos cómo el género biográfico, instanciado en la forma del diccionario, ha dado frutos en otras disciplinas y podría servir como herramienta para la recuperación de las filósofas no solo antiguas, sino contemporáneas, no solo en Europa, sino en Latinoamérica y en México. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Teresa, por esta excelente conferencia. Pues si les parece bien, vamos a comenzar. Tenemos unos minutos para la discusión. André Lax, por favor. Muchas gracias, Teresa. Mira, una cuestión sobre la noción de modelo, o más bien Sí, una sugerencia. Entonces, gracias. me parece que digamos, el enfoque biográfico en lo cual tú pusiste énfasis Sí, es seguramente una herramienta sí. necesaria y eso. Pero Ujú. me pregunto si el tipo de análisis que realmente llevas a cabo o quieres ver desarrollarse no está más bien como, no se podría más bien llamar como historia social de la filosofía. Mm, Y, y naturalmente las biografías, y en ese caso la denominación historia social de la filosofía no, no se podría apoyar tanto en el modelo, digamos, clásico de Menage o de Diogenes Laercio, como en aproximaciones más contemporáneas y la importancia ¿no? del desarrollo de los estudios de como fenómenos sociales. Eso tiene una ventaja, creo, metodológica,
pero también puede como introducir matices, porque si haces una historia social de la filosofía, no es una historia social social de la filosofía de mujeres, es una historia social de la filosofía de todo lo que quieres, pero de las relaciones entre mujeres, de poderes, de todo eso. Pero entonces habría como un matiz importante. La segunda cosa que te quería decir es que si insistes con razón en el siglo XVII, no se puede separar eso de, digamos, la problemática francesa de la preciosidad. Sí, Entonces, ciertamente, de acuerdo. es el tema. Y entonces, es excepcional en la historia Sí. europea y también, entonces, esto hace que hay una relación muy Claro, interesante sí, entre sí, por la supuesto. Francia y Alemania, porque Alemania. Y, y eh, dos pequeñas cosas. Sí. Eso te llevaría probablemente al papel de Madame de Staël y que escribía sobre bon, y al siglo XVIII, donde las mujeres en campo filosófico sí están respetadas con Diderot y todo eso, intervienen en Newton, en no sé qué. Entonces, eso. Y la última cosa que te quería decir, eso, sugerir, es que, perdón, lo, eh, no, ya se me olvidó. Ok, Bueno, se me ocurrió. sí, Suficiente. bueno. Gracias. Gracias, Andrés. Sí. Bueno, claro, empiezo por lo segundo. Claro, es un trabajo incompleto en el que dejé fue el fenómeno de las preciosas, que está íntimamente ligado a Menage, estoy de acuerdo, y al papel de las mujeres en la vida intelectual, y es algo que faltaría integrar. Tal vez aquí hubiera tenido que alargar mucho el trabajo, pero claro, tomo nota para en la versión final integrarlo ah, como un elemento em, fundamental. Em, y claro, sobre la historia social de la filosofía, eso, am, a ver, o sea, me gusta mucho que sería una historia social de la filosofía que no haga una división entre, digamos, una historia de las mujeres filósofas y una historia de los varones filósofos, porque suponemos, aunque podemos discutirlo, que no queremos formar un gueto, ¿no? Donde estén las mujeres y discutan temas de mujeres y entonces tengamos, bueno, no sé, seminarios donde pueden entrar todo el mundo, pero solo se inscriben mujeres y otros seminarios y que puede entrar todo el mundo, pero solo se inscriben varones, dependiendo de la temática. Am, pero no sé si decir historia social de la filosofía implica algo así como una historia de segundo rango, ¿no? O sea, yo no pensaría eso, yo pensaría que la historia de la filosofía debe ser una historia contextual y que no se limite, pues, digamos, al análisis de argumentos, transmisión de argumentos, sino que exista una valoración de todos estos factores sociales, entre los cuales estarían los biográficos. Entonces, sí, puede ser, pero no sé si suena entonces a una historia una historia de la filosofía como en segundo lugar, ¿no? Donde sí caben las mujeres, mientras en una ¿Puedo historia. añadir un, Sí, un, sí, por un favor. segundo sobre eso? Sí, Ok, claro. la palabra, la expresión historia de la filosofía es una palabra indeterminada. Entonces, Ok. se puede como abarcar ahí diferentes tipos de historia y diferentes tipos de filosofía. Ahora, hay un artículo como clásico de Rorty, ¿no? Sobre cómo escribir Los la cuatro historia de la géneros. filosofía. Él Sí. distingue cuatro tipos, Sí, intelectual, claro. reconstrucción, Ujú.
ideas, no sé qué, y doxográfica. Y obviamente eso no hay, entonces la palabra, la expresión historia de la filosofía es demasiado indeterminada. Ya, está bien. No pierdes nada en añadir un determinante como historia intelectual, historia social, historia argumentativa, Histórica, historia, filosofía. etc. Y defines tu campo. Y Ok, obviamente los campos se relacionan los unos con los otros, ok. pero uno se puede acabar con el monstruo que es historia de la filosofía. Ya, Y, me gusta esa ok, idea, sí. y entonces, Acabar si con el monstruo. abres, por ejemplo, una indicación que va en el sentido del diccionario que mencionaste, si abres o si tomas en la mano el diccionario de la filosofía antigua bajo la dirección de Goulet, hay no sé cuántos miles de filósofos que que no conocemos, ¿no? Ujú, Nada o prácticamente nada. Y entre ujú, los filósofos, naturalmente, hay los 65 mujeres de Ménage y más, probablemente. ujú, Pero ujú. lo que quiero decir es que hay una historia de la filosofía que también es extensiva con reporte a los grandes nombres, con lo cual trabajamos cuando trabajamos, digamos, conceptualmente o con una visión analítica. Entonces, todo eso, bueno, sí. Ujú. Sí, gracias. Sí, gracias, André. Si les parece, voy a dar la palabra ahora a Carolina y después a Mariana y si tenemos tiempo a Valeria. Muchas gracias. Muchas Eh, gracias, Teresa. Gracias. Quería preguntarte sobre la conexión de la historiografía con nuestro concepto contemporáneo de filosofía. Ah, Mm, Vos deciste un poco de que esto es el método germánico alemán, digamos así, clásico de hacer la filosofía. Me pregunto si podemos abrir mano de esta conexión, como la historia de la filosofía que narramos es un poco a partir de los conceptos de filosofía que tenemos nosotros hoy. Y esto me lleva al problema exactamente de las preciosas y de Menage, porque me parece que la forma biográfica gana importancia en Laercio, evidentemente a causa de la filosofía antigua como forma de vida, y después en ese contexto del 17, donde la personalidad es un ujú, poco la ujú, forma de filosofía. ujú, Muchas ujú. gracias. Sí, claro. Sí, creo que una de las ventajas de las propuestas, digamos, de Sarah Houghton y quienes sostienen un modelo contextual para abordar la historia de la filosofía es justamente como poner entre paréntesis nuestra noción de filosofía e ir hacia atrás y ver cuál es la noción de filosofía que tienen las personas que estamos historiando. Entonces, creo que eso es muy valioso y es una forma de estudiar a las mujeres filósofas. Por ejemplo, recuerdo lo que hace Claudia D'Amico con Hildegarda, ¿no? Y lo que ella hace es justamente decirnos, bueno, en tiempos de Hildegarda la filosofía se entendía de esta manera, de manera mucho más amplia, y así la entendían también los grandes filósofos y por lo tanto, si la entendemos en este contexto, Hildegarda puede ser considerada una filósofa, ¿no? Pero no sé si eso contesta a tu pregunta, Carolina, o era otra cosa. Que contesta sí, pero hay un problema ahí que es, a veces hay una diferencia entre hacer la historia de filosofía y hacer filosofía hoy. Entonces, que decimos que estas son personas importantes que hicieron filosofía de este modo, que no es para nosotros lo modo como hacemos filosofía nosotros. Entonces, que hay un divorcio así. Claro que entonces serían solo
como, digamos, curiosidades históricas. ¿Eso? Ah, sí. Em, sí, bueno, a lo mejor ahí regresaría un poco a lo que decía Andrea, ¿no? Que no hay una sola forma de hacer filosofía ahora y que, claro, para ciertas corrientes filosóficas sí serían como estos artefactos, ¿no? De museo, pero para otras corrientes filosóficas serían, pues, no sé, un antecedente o una inspiración. Etcétera. Entonces, sí habría como tal vez que determinar qué se entiende por cómo hacemos filosofía ahora, ¿no? Y también problematizar eso. Pero sí, sí veo el problema, o sea, y sí veo que, digamos, no es una preocupación que tengan todos los colegas, ¿no? O todas las colegas. Ujú. Sí, gracias. Karen. Muchas gracias. Mariana. Hola Tere, muchas gracias por tu trabajo. Un comentario y Sí. pregunta. Em, Me sirvieron mucho todas las referencias que diste para pensar cuál es el valor de la obra de Menage. Entiendo que a diferencia de la obra de Diógenes Laercio, la de Menage es marcadamente biográfica, es decir, le falta el componente doxográfico. Entonces, lo que conocemos a partir de la obra de Menage no son más que nombres y algunos datos sobre la vida de las filósofas, que como vos bien has señalado es un excelente punto de partida, pero bueno, eso ha llevado a la necesidad de que aparecieran otros trabajos como el de Wade, que completan lo que en el de Menage falta, ¿no? Que además es lo que permite ver por qué esas mujeres deberían ser incluidas en una historia de la filosofía general de la filosofía, ¿no? O en una historia particular de mujeres filósofas, precisamente por las teorías que han desarrollado, las opiniones que han defendido. Em, lo que me lleva entonces a plantear la siguiente pregunta, que es, si no es por las opiniones que defendieron, porque Menage ni siquiera las considera, ¿cuál es el criterio que Menage ha utilizado para incluir a esas 65 mujeres en su historia de las mujeres filósofas, Ujú. ¿no? Es una pregunta que a mí me inquieta porque sobre todo en lo que respecta a las mujeres de la antigüedad, en un momento en que la filosofía está en proceso de conformación, es un poco difícil establecer el límite, ¿no? Entonces, lo que ocurre es Ujú. que terminamos considerando filósofas solo aquellas que han tenido relación con filósofos, ¿no? Por ejemplo, las pitagóricas, Hiparquia, Ujú. Aspasia. Ujú. Sí, sí, es que estoy buscando aquí, que fue algo que no mencioné. Espera un segundo, que eran justamente los criterios, ¿no? Y claro, justamente uno de ellos es, por ejemplo, que su nombre aparezca en una lista de filósofos Claro, o filósofos, como el caso de la vida pitagórica de claro. Hamlet, ¿no? Y después tenemos si fue hija, esposa, hermana, cuñada, amiga, discípula de un hombre sabio, de un filósofo, podía ser ella misma considerada filósofa. Y claro, este criterio es am, muy controvertido, ¿no? Porque, digamos, todavía en la actualidad solemos pensar en las filósofas como, no sé, la mamá de otro filósofo o la esposa de otro filósofo. Em, entonces, es controvertido, pero permite recuperar los nombres, aunque tal vez no las doctrinas. Y por último, que tuvieran alguna participación en alguna actividad vinculada con la filosofía, por ejemplo, que hubieran recibido formación filosófica, por ejemplo, de de su padre, y ahí está otra vez la relación, discutido sobre cuestiones de filosofía
ha mostrado una especial destreza a la hora de argumentar filosóficamente, que se le atribuye a algún escrito filosófico o que enseñó filosofía o dirigió alguna escuela filosófica, como Hipatia, ¿no? Entonces, sí, son criterios, digamos, tal vez el último suena mejor, porque parecería que está más ligado a una práctica filosófica, y son criterios problemáticos, de selección. Em, y yo pienso, sin embargo, pero a lo mejor equivocadamente, que la valía es justamente el nombrar, ¿no? Es decir, que cuando empezamos a recuperar a las filósofas, lo primero que hay que hacer es nombrarlas, y para nombrarlas y dar algún tipo de noticias sobre su vida, sirven bien estos modelos, desde el de Menage hasta el diccionario biográfico. Aunque el modelo es como una herramienta, como decía André, una herramienta que posibilita investigaciones posteriores, ¿no? Pero sin la cual no puedes hacer una investigación si no sabemos, por ejemplo, no sabía que había como toda una corriente feminista en el siglo XIX en México que se retrataba en los periódicos, que escribían mujeres cuyos artículos tienen contenido filosófico. Entonces, como es que si no buscamos los nombres, pues permanecen en este borrado, ¿no? Aunque en su época hubieran sido muy reconocidas y participaban en todas las academias, ¿no? Literarias, el porfiriato. Entonces, un poco esa sería mi posición, es decir, sí es muy problemático. No podemos quedarnos simplemente con un diccionario biográfico en cualquier época, pero es la base para construir investigaciones futuras, ¿no? Y, Y también pienso que puede ser útil para incluir los nombres de aquellas mujeres de las que no conservamos texto, claro, ¿no? sí, Que en el caso de la antigüedad hay unas cuantas. sí, sí, por supuesto, ¿no? Y eso es un tema muy interesante, ¿no? Porque si pensamos que no deberíamos incluir sus nombres solo porque no hay textos, entonces incurrimos en esta contradicción en la que, por ejemplo, no tenemos textos de Sócrates, pero es una figura importantísima. Entonces yo pienso que cuando hay un criterio que incluye a los varones, como este se pueden incluir aunque no tengan textos, se debe aplicar igual para las mujeres filósofas. Bueno, por ahí va. Gracias. Les agradezco muchísimo a todos y a todas por su participación, especialmente, por supuesto, a Teresa. Se nos quedan muchísimas preguntas. A mí especialmente me hubiera gustado, y además aprovechando que está aquí Mariana, platicar un poco más del caso de las pitagóricas, ¿no? Que no solamente las fuentes, sino también el tratamiento que se ha hecho de esas fuentes, toda Claro. todo este análisis de decir que son falsas, ¿no? Y en fin, ¿no? Como este tratamiento distinto, lo endebles que se quedan en muchos casos cuando únicamente son nombradas. En fin, creo que hay muchos temas que se Sí, claro. pueden discutir de la manera en que la historiografía ha abordado a las mujeres es realmente apasionante, pero pues por cuestiones de tiempo vamos a tener que Sí. detener aquí esta conferencia inaugural. Tenemos unos minutos para ir por un café y si les parece bien, retomamos a las 11:15 con la primera mesa que se centrará en Grecia, en donde tendremos a Carolina Araujo y también a Julián Gallego. Entonces, pues los vemos en unos minutitos. Muchísimas gracias a todos y Teresa, muchísimas gracias No, por gracias, esta Andrés, y excelente muchas gracias por inauguración. Muchas preguntas gracias. y me las llevo para seguir trabajando. Gracias.